el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en otro reto más. Ya estamos casi al finalizando estos retos, así que espero que nuestra audiencia, las hermanas, amigas que estén siguiendo el trabajo de este libro, estén así igual a la par que nosotros, y si no está bien, no pasa nada, ahí están los videos que usted va a poder estar consultando cada vez que usted pueda y que tenga tiempo. Pero nosotros ya, Pris, buenas tardes, Pris, o buenas noches, buenos días, ¿cómo estás? Otra vez dándote la bienvenida, como siempre, colaborando con nosotras aquí en este ministerio de Enlazadas. ¿Y cómo ves que ya estamos casi finalizando? Estamos ya para entrar al reto 7. ¿Cómo estás, Pris? Buenas, buenas. Sí, que el tiempo vuela definitivamente, pero qué bueno que lo mencionas porque muchas veces cuando nos hablan de someternos a una disciplina o someternos a un proceso, someternos a retos, decimos, ay, no, yo no tengo tiempo para eso, ¿verdad? Pero realmente se pasa volando, se pasa bien rápido. Así que, como decía Carolina, yo les animo también a que si usted desea empezar, lo bueno es que si usted no ha empezado, puede usar los videos anteriores para como referencia. Y entonces, si tiene alguna duda o alguna pregunta, iba a tener más claridad, ¿verdad? En cómo utilizar el material y cómo poner en práctica estos retos que tocan diferentes áreas de nuestra vida y que al final, ¿verdad? La idea es que nos moldeen a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así que, ¿te parece si entramos con una palabra de oración? Esta vez, pues lo voy a hacer yo, y después que termine me ayudas a leer la cita, que hoy está un poquito más larga que en otros retos. Señor, te damos gracias en este tiempo por la bendición de poder estar nuevamente enlazadas, Padre, entre nosotras y a ti, Cristo. Gracias por la permanencia que nos permites tener contigo, y por poder tener también el privilegio, mi Dios, de poder compartir con mucha audiencia, Señor, con otras hermanas en Cristo, con amigas de este libro, Padre. Pero sobre todo, gracias porque tenemos también esta colaboración con mi amiga Priscila. Gracias también por su familia, por el ministerio, Señor, que le has confiado. Y te ruego que hoy sea también de mucha bendición este reto, mi Dios. Que tú nos hables de una forma en la cual podamos tener, Señor, el reto también de poner en práctica tu palabra, que no solo entre a nuestra mente, sino baje a nuestro corazón, para que demos fruto a su tiempo, Señor, que a eso nos has llamado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, la palabra o la cita bíblica en la que nos estamos basando para este reto es Marcos 6, del 34 al 44, y dice así. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas, y ahora vamos a saltar al 39. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que se sentaran. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente, perdón, en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que les sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron.
Carolina, no te escuchamos. Gracias, Pris. Me tenía aquí silenciado. Decía que esta cita tiene muchas cosas que le vamos a estar escudriñando porque es un poquito larga, pero trae muchas verdades. Puse ahí el versículo 34 de comienzo porque nos da el contexto que Jesús salió de la barca y vio una gran multitud y tuvo compasión. Ahí sí le puede subrayar y usted tiene su libro y le subraya la palabra compasión y la divide. ¿Cómo sería? Con y luego pasión. O sea, Jesús, nuestro Señor, tenía un gran amor de poder compartir con otras personas. En este caso, porque aquí dice que toda esa multitud eran como ovejas sin pastor. Entonces estamos viendo ahí que nuestro Señor Jesucristo vio una necesidad grande, una necesidad de cuando se acercó y empezó a compartir, porque dice después que les empezó a enseñar muchas cosas. O sea, él vio una necesidad y yo me imagino que en esa necesidad, a esa necesidad les empezó a hablar, con esas necesidades que esa audiencia tenía. Pero sobre todo le dijo a los discípulos, me llama mucho la atención que le dijo, sienta a la gente en grupos sobre esa hierba verde. Así que se sentaron de grupos de 50, de 100. Y fíjense, me voy a saltar al 44 para nada más comentar la cantidad de personas, un total de 5,000 hombres y sus familias. O sea, auméntale a esos 5,000 varones, póngale usted que la mayoría trajera a su esposa, ya casi van 9,000 más hijos. Yo me imagino que serían como unos 20,000 pris, no sé, haciendo así un poquito de cuentas. Y fíjese, por eso los tenían que sentar los discípulos de a 50 y de a 100. Y dice ahí que ya que sentaron a todos estos grupos, Jesús tomó 5 panes y 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Porque si vemos el contexto de Marcos 6, ya había tenido mucho tiempo el Señor compartiendo con toda esta multitud. Y ya le habían dicho a algunos de sus discípulos, pues ya despídelos, que ya se vayan a comer, porque aquí no tenemos nada ya, que se vayan a buscar comida. Y el Señor no solo les alimentó en su necesidad espiritual de enseñanza, sino aparte hizo un gran milagro. Un milagro donde partiendo solamente esos panes y esos peces, ¿en qué grado se multiplicó ese milagro? Que pudo alimentar a toda esa multitud que estamos pensando que tal vez serían como unas 20,000 personas. Y luego dice que a medida que se partían los panes en trozos, se les daba a los discípulos para que los distribuyeran y también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Así que en el versículo 42 dice, todos comieron ahí lo que pudieran, no lo que quisieron. O sea, ¿cuánto sería la multiplicación que se saciaron hasta que yo me imagino que ya decían, ya no puedo comer más, hasta donde quisieron? Y después juntaron también, todavía de pilón, decimos en México de pilón, 12 canastas donde sobró pan y pescado. Y bueno, yo siempre digo cómo el Señor Jesús hasta nuestros tiempos, Pris, sigue viendo la necesidad de nosotras como sus hijas, ¿verdad? Yo no he visto que me falte nada desde que conocí del Señor. Él ha cubierto nuestras necesidades. Él ha visto por todo lo que Él sabe que necesitamos en comida, en abrigo, en techo. Y aún más, yo digo que a veces, no es que sea así, ¿verdad? Pero digo, a veces me siento la consentida de Dios, porque a veces hasta para deseos da. Pero yo veo aquí que el Señor nos está dando un gran ejemplo de cómo servir a otras personas. Y sí quiero dar mucho énfasis porque la meta que debemos tener nosotras como siervas del Señor, como hijas de Dios, es tener un carácter semejante al de Cristo. Cristo nos ha mostrado a través de su palabra que fue una persona con mucha compasión. Compasión es de verdad querer ver esa necesidad. Yo a veces digo, ¿por qué nos hacemos a veces de la vista gorda? O sea, de que estamos viendo la necesidad
y hacemos como que no, yo me volteo, yo no quiero ver qué necesidad tiene la persona porque no queremos servirla. Si dice en otra parte de la palabra, si alguien viene a buscarnos con necesidad, pues que no solo le digamos, ay, pues voy a orar por ti, sino si te podemos darle en su necesidad, que tenga necesidad de comer, de abrigo, pues que lo hagamos, ¿verdad? Porque esa es la forma en que el Señor mostró en este pasaje que Él tuvo compasión y alimentó a toda una multitud. Ahora ustedes dirían, ay, pues es que siendo Dios, por eso multiplicó. Pero no sé si les ha pasado a ustedes o a ti, Pris, que sí hemos visto, yo he visto a veces la mano del Señor multiplicar una olla de comida, multiplicar a veces los ingresos que uno dice, no sé cómo voy a salir y podemos cubrir todo y todavía bendecir a otras personas. O sea, de verdad, el Señor sí nos ha mostrado de una forma palpable a mí muchas veces que Él multiplique, no solo en lo financiero, aún en el gozo, en el contentamiento, porque hay veces que sí, tal vez estemos pasando pruebas, estemos pasando necesidades, pero el Señor ahí está con nosotros caminando y siempre nos está mostrando su favor. Entonces, algo que yo mando siempre a que ejerzan las hermanas, que lo practiquen, es esa compasión, es esa servir a otros. Que sí, y es que miren, hay maneras tan simples. Por ejemplo, en mi iglesia hay muchas hermanas que no tienen auto, Pris, y ya sabemos quiénes son. Yo les digo a las hermanas, no estés esperando a que la hermana te pida esa necesidad. Si tú puedes pasar por ella y sabes que vives cerca, hazlo. O sea, ¿qué te va a quitar desviarte una amiguita más, verdad? Si tú estás viendo que viene una persona con tal necesidad, tú no puedes nada más decir, ay, sí voy a orar por ti. Si puedes, ven, hazlo. O sea, creo que la iglesia, aunque yo siempre les he dicho, la iglesia en realidad está para hacer crecer en cuestión espiritual, en multiplicarnos en de hacer discípulos. Y sí, la iglesia no es una beneficencia, ¿verdad? De que todo mundo que llegue se le tiene que dar dinero, no es así. Pero sí puede haber sus excepciones. Sí hay otras beneficencias, está el Salvation Army. De hecho, ahí mismo en mi iglesia pertenece también Mission Oak Cliff. Es también una asistencia que se le da a todas las familias de bajos recursos y se les da una despensa, pero una buena despensa 2 veces por mes. A los homeless se les da el almuerzo diario, o sea, ahí estamos sirviendo a otros también, pero no debemos, pienso yo, Pris, no sé qué pienses tú y cuál sea tu comentario, en no hacernos de la vista gorda. Si estamos viendo una necesidad, actuemos. Cristo quiere que seamos como Él, compasivos. Claro, claro, y eso es súper importante, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos en solo las palabras, que no estoy, ¿verdad?, desmeritando el voy a orar por ti y ojalá que lo hagamos, ¿verdad? Y que no sea Bien. solo como una muletilla que a veces, muchas veces oramos, decimos, ay, sí, voy a orar por ti, pero realmente ni siquiera tomamos el tiempo de orar por esa persona, ¿verdad? Pero definitivamente creo que tenemos que observar lo que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Obviamente creo que Dios nunca nos va a poner a hacer algo a menos que sea su trato o a menos que sea algo específico, ¿verdad? Que se salga de nuestras manos, ¿verdad? Porque no se trata de que pues, yo le voy a dar mi carro y yo solo tengo un carro, ¿verdad? Entonces yo me voy a quedar peor que la otra persona, ¿verdad? Entonces no se trata de ese tipo de cosas o hacer cosas que están fuera de mi control o fuera de mis manos, pero siempre va a haber algo que yo pueda hacer, siempre hay algo que yo pueda tratar de ayudar. Y muchas veces, no solo Carolina, he visto yo que tal vez sea lo que yo puedo sacar de mi bolsa porque yo tal vez conozco de recursos, porque yo tal vez conozco de otros apoyos. Y esa es otra forma en la que Dios también me puede usar, porque si yo sé, como decías tú, yo me acuerdo que en la iglesia de Carolina dan una despensa, entonces yo le voy a preguntar a Carolina si esta familia y podemos conectar, ¿verdad? Y a lo mejor esa familia se convierte en una familia participante de tu congregación. Entonces, hay como muchas, como lo hablamos la semana pasada, ¿verdad?
métodos y formas hay muchas, Mm, ¿verdad? Y tenemos que usar esa creatividad y los recursos que hay también a la mano para poder hacerlos. Pero definitivamente el observar la necesidad de los que están alrededor de nosotros es muy importante, ¿verdad? Como decías tú, tal vez alguien que necesite que transporte para poder ir a los eventos de la iglesia o tal vez, como hablamos en unos videos mucho antes, las mamás que recién dan a luz, ¿verdad? Tal vez podemos llevarle a esa mamá comida lista, ¿verdad? Y mm, que ella no tenga que preocuparse por eso mientras está en su etapa de recuperación o ayudarle a cuidar a los otros niños mientras ella por lo menos duerme un ratito, o mm, limpiar su casa, ¿verdad? O mm, llevar a tal hermana que mayor que necesita ir a una cita médica. Son mm, infinidad de cosas que mm. a veces, ¿verdad? No nos apercibimos, pero creo que la clave es, como hablamos desde hace 2 videos atrás, ¿verdad? Que son las relaciones con los de la familia de la fe, con Mm. personas que no conocen del Señor. Es esa intencionalidad en que yo pueda percibirme y el Señor pueda, ¿verdad? Mostrarme esa necesidad donde yo pueda ser eficaz y eficiente, ¿verdad? Ujú. Con esas personas que están alrededor de mí. Así es. Y como tú dijiste, de verdad hay muchas formas de servir. O sea, si somos un poquito más conscientes y nos ponemos a pensar, de verdad que no tenemos pretexto de decir, no, pues yo no veo necesidad, no todos, hasta nosotros mismas tenemos necesidades. Y en algún momento alguien usó el Señor para bendecirnos, ¿verdad? Si yo hablara de testimonios, Pris, también nos alargaríamos mucho, pero en realidad quiero llevar a mis hermanas a retarlas, a realmente ser más intencionales en servir a otros de una forma que tal vez no lo habíamos hecho, de ver Ujú. esa necesidad y no hacernos como que no la vemos. Y yo doy aquí algunas preguntas donde quiero que entren las hermanas y lo vayan respondiendo ahí en su libro para Ujú. que estas preguntas también nos hagan reflexionar en cuanto a nuestra vida de servicio. Así que usted, así en la intimidad ahí de su casa, en el grupo pequeño que tiene o el uno a uno, van a ir respondiendo estas preguntas y las van a ir compartiendo. Por ejemplo, la primera es, ¿te apasiona compartir del Evangelio y discipular a alguien o te da miedo? O un poco de las dos, porque ahí usted se puede explayar y puede realmente un poquito autoanalizarse porque a veces, tú lo decías el episodio pasado, en realidad no es una sugerencia el compartir del Evangelio, es un mandato. O sea, todos debiéramos hacerlo. Y yo creo que ahí va a entrar entonces el reflexionar si usted y yo lo estamos haciendo. El poder compartir esas buenas noticias y todavía dar un paso más en discipular, en llevar de la mano a esa persona que conozca realmente la palabra. Sé que no es fácil, todas estamos muy ocupadas, tenemos de verdad mucho que hacer, pero por experiencia propia les digo, sí se puede, por lo menos una persona, o sea, con una persona iniciar este proceso, sí podríamos. Entonces, usted va a contestar ahí como hemos dicho, con toda honestidad, primeramente ante Dios y toda honestidad con el grupo con el que lo está compartiendo o la persona uno a uno. La número 2 sería, ¿crees que Dios puede y quiere usarte en las vidas de otros? ¿Por qué sí o por qué no? Ahí en esa pregunta fui demasiado intencional porque ¿crees que Dios puede y quiere usarte? Hay personas que creen que no, que Dios no quiere usarlas y pueden tener muchos motivos. Entonces póngase a reflexionar si realmente usted piensa que Dios sí la quiere usar o no, ¿verdad? Y por qué sí o por qué no. Y la última sería, ¿has considerado, fíjese, aquí ya viene otro reto que incluí, el ser tu facilitadora de un grupo enlazadas? Porque Pris nos hizo en episodios anteriores una invitación y un ánimo a pensar también de esa forma creativa cómo usar este material. Este material es solamente una herramienta
Y estábamos, me gustó mucho cuando tú dijiste, pues tal vez tengamos a nuestra familia lejos, pero mira, está la tecnología. En el WhatsApp, usted hace un grupo pequeño y al mismo tiempo todas se pueden conectar. Yo ya lo hice en un momento y es muy bueno usar, que ni siquiera le cobran, o sea, va incluido ahí en el servicio de su celular. Y puede tener, conectarse y enlazarse con su familia que está en otro país y comenzar a servir de esta forma también, llevando este libro. Como vimos, ya lo vamos casi a acabar. El tiempo ha pasado y Pris, estoy bien agradecida porque hemos sido permanentes las dos hemos tenido en nuestra forma ministerial, en nuestra familia también muchos retos, batallas, tenemos muchas cosas que hacer y sin embargo nos damos el tiempo de juntarnos. Y yo sé que el Señor va a bendecir y va a honrar ese tiempo que estamos ocupando porque sí ha sido de bendición a otras mujeres. Y tú hiciste una invitación hace unos episodios atrás, que si alguien le es de bendición, ahí coméntelo, ahí en donde se suben estos episodios en YouTube, ahí hay un espacio de comentarios que usted puede escribir y comentar de qué forma le ha sido de bendición y si necesita alguna ayuda, ahí estamos también para servirles y nosotros podemos responderle. Así que este reto ya va siendo más grande y ya prácticamente es un reto fuerte, fuerte, porque yo ya fui directo, o sea, si estamos hablando de servir a otras mujeres, si estamos hablando realmente de ser bien intencionales, entonces esta semana pues tenemos que meditar, tenemos que orar, hay que contestar esas preguntas con toda honestidad y pedirle al Señor que nos guíe a ver si pudiésemos ser una facilitadora de compartir esta herramienta de este libro o hacer otro acto de servicio. Ya diste tú bastantes ejemplos, yo di también. O sea, creo que no hay forma de decir no puedo, más bien sería no quiero para mí, ¿verdad? Porque de poder se puede. ¿Cómo ves, Pris, este reto? Claro, es un reto, ¿verdad? Nunca va a ser sencillo y nunca va a ser fácil. Creo que algo importante de partir es lo que estabas mencionando de nuestra actitud y nuestra mentalidad, ¿verdad? Porque siempre nuestra humanidad va a lanzarnos la idea de que yo no tengo tiempo, ¿verdad? Si tengo que andar corriendo con los niños, con mi trabajo, en qué momento, ¿verdad? Y ahí es donde, ¿verdad? Creo que estas preguntas que hiciste son muy buenas si somos honestas, ¿verdad? Con nosotras mismas y como lo hemos hablado desde el inicio, esto no es para caerle bien a quien me está dando el estudio y que vea que yo soy tan buena y tan, ¿verdad? Poderosa o lo que sea, ¿verdad? Sino que es una autorreflexión donde yo pueda abrir mi corazón al Señor y el Señor pueda revelar qué áreas de mi vida necesitan un cambio, que en realidad todas lo necesitamos. No se trata de que alguien es más santo que otra persona, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a no hacer lo correcto. Entonces, la importancia de entender lo que dijimos, ¿verdad? Que no se trata de si yo quiero o cuando tenga tiempo o cuando no tenga mis niños pequeños, sino es más bien, creo yo, que reformularnos la idea a entender que es un mandato, como lo hablamos, pero también que el Señor nos da una libertad. Como dije, creo que la vez pasada, la Biblia no dice, tienes que hacerlo así y solo si lo haces así, entonces ya, así cuenta, sino creo que el Señor entiende y entendió el Señor Jesús al haber él sido 100% humano y vivir en medio de nosotros, que no era fácil, pero por eso creo que hay tantas formas, como ya lo hablamos, de poder hacerlo. Ahora la cosa es que yo quiera hacerlo. La cosa es que yo quiera comprometerme, ¿verdad? Y esa es una de las grandes debilidades que tenemos y voy a decirlo con todo respeto, pero en nuestra cultura hispana, el compromiso, ¿verdad? El compromiso a poder comprometerme a cierta cantidad
de cosas que voy a hacer, y no solo con compromisos con la iglesia, sino inclusive con compromisos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces decimos, voy a leer este libro y leo 2 capítulos y ya lo dejé allá empantanado en la mesita? O voy a empezar a hacer ejercicios y hago una semana y ya la otra me aburrí, ya no, o ya muy difícil y lo dejé tirado. Entonces, es un reto no solo el hacerlo, sino que creo que qué bonito cómo el Señor te llevó a escribir esto, porque es algo que va calando, ¿verdad? Y va modificando no solo en nuestra responsabilidad como hijos de Dios y cristianos, ¿verdad? Que es el servir, es un mandato, ¿verdad? Que el Señor nos hace de que debemos amar a otros, ¿verdad? Pero también es un trabajo que Dios va moldeando, va rompiendo, va trabajando esas áreas de nuestra vida, porque es algo que va como en conjunto, ¿verdad? Donde yo tengo que sacrificarme, donde yo voy a tener que salir de mi zona de confort, donde yo voy a tener que esforzarme, donde yo, si yo di mi palabra, me voy a comprometer a hacer esto, ¿verdad? Y entonces mi carácter se va moldeando al carácter de Cristo, ¿verdad? Conforme yo a la misma vez estoy sirviendo al Señor. Entonces la vida cristiana no es como cuando yo esté lista, la vida cristiana no es cuando sea el tiempo adecuado, cuando todo sea bonito, porque realmente eso no es lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Sino que Él nos ha llamado a servirle. No dice ni siquiera en la Biblia, en ninguna parte de ella, que cuando tengas 10 años de ser cristiana, entonces ya vas a servir. No, sino que es un llamado, ¿verdad? Y creo que es un reto, ¿verdad? Como decía Carolina, les animamos mucho a que usen la creatividad, ¿verdad? Este libro es una forma de servicio, ¿verdad? Hablamos el video pasado de cómo hablarle a otras personas de Cristo. A lo mejor este libro y este material es una forma que usted pueda usar si tal vez usted estaba pensando, bueno, pero ¿cómo le hablo a mis amigas o cómo a mis vecinas o a lo que sea? A lo mejor usando este material es algo que usted puede, ¿verdad?, seguir, porque no, como decía Carolina, no estamos inventando el agua caliente, ¿verdad? Ya es algo que está en sus manos y es simplemente dejarnos usar y también asombrarnos del potencial que Dios ha depositado en nosotros, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención esta, ¿verdad? La pregunta 2, ¿verdad? Que decía si creemos que Dios puede usarnos, porque muchas veces nuestra respuesta, ay, sí, claro que Dios me puede usar, ¿verdad? Esa va a ser nuestra primera respuesta fácil, ¿verdad? Pero muchas veces cuando Dios ya no, siempre he escuchado eso y se me quedó grabado mucho en mi mente, ¿verdad? Que Dios toma muy en serio nuestras respuestas, ¿verdad? Y luego cuando Dios viene a decir, bueno, tú dijiste que sí creías, entonces ahora sí, a ver, vamos, ¿verdad? Y entonces ya paralizamos, ¿verdad? Porque, oh, no, un momentito, ¿cómo fue aquello? Entonces, no solo es creerlo, pero también entender que Dios ha puesto un depósito dentro de nosotros y que Él no nos va a dejar solas, ¿verdad? Que si usted siente que a lo mejor usted quisiera, ¿verdad? Usar este material para hablarle a su familia, a sus amigas, a sus compañeras de trabajo, no sé, ¿verdad? Tantas personas alrededor de usted, anímese, ¿verdad? Anímese. Creo que el gran recurso de tener los videos ya grabados donde usted pueda ir a revisar un poquito, a ver cómo era esta clase o cómo le hago, ¿verdad? O cómo era, es todavía un gran apoyo, ¿verdad? Pero se va a dar cuenta cómo el Señor le va a usar, ¿verdad? Y cómo el Señor eh, va a estar con usted y no le va a dejar sola, ¿verdad? Y sobre todo, nuevamente, yo le hago ese reto, a que se anime, ¿verdad? A que no tiene que ser tampoco un grupo, puede ser una sola persona, ¿verdad? A que usted decida, voy a unirme a esta persona porque yo quiero que esta persona crezcamos juntas, la importancia de también de entender de cuando yo estoy sirviendo a otros, no solo es la bendición que esa otra persona está recibiendo, sino es el crecimiento que yo también estoy teniendo, ¿verdad? A que se anime a agarrar este material y ore y le pida al Señor. El reto del video pasado era orar, ¿verdad? Por una persona que no,
que tal vez no conocía del Señor o que no estaba afianzada, a lo mejor, ¿verdad? Siga orando por eso, pero ahora ya use el material y esta es una estrategia, ¿verdad? Que puede utilizar para poder discipular, crecer usted con otra persona a la par suya. Así es, sí, así es. Y para terminar, quiero comentarles algo que a ver si les anima. En la palabra del Señor nos habla que va a haber un juicio que se llama del trono de Cristo, ¿verdad? Del tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo, lo que se va a juzgar es nuestro servicio. Se nos van a dar, hay 5 coronas, y se nos van a dar 5 coronas, donde ahí se va a ver con qué motivación usted y yo servimos a Cristo a través de todo lo que ya comentamos aquí y desde la vez pasada. Entonces yo le quiero animar a que si usted de alguna manera se ha negado a hacer ese tipo de servicio al Señor de forma más intencional, recuerde que la meta para el Señor es llevarnos a ser parte de extender su reino aquí en la tierra. Y solamente lo puede hacer a través de nosotros. Yo a veces le pregunto, Señor, ¿por qué no quisiste usar a los ángeles? Que ellos no tienen tantas necesidades como nosotros ni tantas batallas, pero al Señor le plació usarnos a usted y a mí. Así que ya ese sería otra vez otro estudio que haríamos, Pris, de ver esas 5 coronas y de ver esa motivación, porque también hay gente que no tiene una motivación correcta para servir, pero el Señor dice que las pasará por fuego, ¿verdad? Así como probando ese servicio. Y si es un servicio que no fue con una motivación correcta, pues dicen que el fuego la quemará como las hojas de hojarasca, pero que el servicio que sí es real con una motivación correcta, que una de ellas pues es por amor a Dios, porque queremos realmente ser parte de extender ese reino aquí en la tierra, pues esa las va a ver, va a ser refinada como el oro, la plata, y esas 5 coronas están de verdad, es de mucha ayuda saber de qué se trata. Pero sí les quiero adelantar que esas 5 coronas no es para estarlas poniendo aquí una tras otra, ¿verdad? Y tener aquí un copete de 5 coronas y mira lo que hice. Es lo que le vamos a ofrecer a Jesús cuando estemos delante de su presencia. Imagínense estar así como en las Olimpiadas en un atrio y que podamos acercarnos a Jesús y que no tengamos nada que ofrecerle, que no digamos, pues no hice nada en la vida que me permitiste tener en la tierra. Yo creo que sería muy frustrante. O sea, no estamos hablando de un juicio por la salvación a usted la tiene y nadie se la va a quitar, pero imagínese no tener que ofrecerle nada al Señor. Y yo personalmente, yo sí quisiese, yo le digo al Señor, como tú dices, Pris, no es para halagarnos a nosotros ni decir, ay, mira qué servicial, ay, mira, no, es que yo sí quiero tener ese privilegio de tener que ofrecerle al Señor esas coronas. Entonces vamos a ser más intencionales, por eso este reto tiene que ser de verdad bien concienzudo de decir, como decías tú, Pris, si va usted a decir sí en un servicio, sea permanente, tenga esa responsabilidad. Yo he cambiado mucho la palabra responsabilidad por privilegio, porque a veces el decir responsabilidad nos hace decir, ay, es que lo tengo que hacer. Bueno, es un privilegio servir al Señor. Entonces no lo vea como que, ay, lo tengo que hacer. No tiene que ser carga. Lo que usted haga para nuestro Señor tiene que ser algo con gozo y que usted se sienta privilegiada de poder servir al Señor. Entonces, por eso este capítulo, este reto es sirviendo a otros. Así que toda esta semana nos vamos a dar a la tarea de estar reflexionando en estas respuestas que vamos a dar y en seguir orando con qué persona, que es el Señor, qué persona nos va a poner para tener la oportunidad de servicio, que no se nos escape y que realmente empecemos a pensar que queremos nosotros ofrecerle al Señor una de estas coronas. ¿Cómo ves, Pris? Claro, excelente. Solo quería aportar, Caro, Uh -huh. que yo sé que ya lo hemos hablado en otros videos, pero sentí en mi corazón que todas tenemos algo que dar. Todas tenemos algo que dar. Y yo sé que tal vez haya mujeres que nos estén escuchando y digan, bueno, pero es que ellas hablan muy bonito o ellas ya están en un ministerio. eh, pero siempre he pensado que Dios nos envió a esta tierra con una misión y tenemos que descubrirla porque nadie más va a poder hacer lo que Dios
quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces yo le animo a que si usted piensa, pero yo con mi condición o con mi salud, o tal vez ya estoy en mis años, ¿verdad? Dorados o en mis años de vejez, o yo no entiendo mucho de Dios, apenas estoy comenzando. Yo sé que hay muchas dudas, muchas preguntas, muchas eh, eh, trabas, por así decirlo, que van a venir en el camino, pero nace en mi corazón decirle que no se detenga por eso, Ujú. no piense que hay un momento ideal para hacerlo, porque no hay un momento ideal para hacerlo. El llamado es hoy, ¿verdad? Así como estamos, el Señor tiene misericordia y nos usa. Y no se detenga, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces pensamos, pero yo no fui a la escuela, pero yo no sé hablar, pero, pero a lo mejor usted cocina delicioso, pero a lo mejor usted, como decía Carolina, puede ir a llevar a la señora a la iglesia, pero usted a lo mejor puede hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Es simplemente, como todas las preguntas del reto de esta semana, es sentarnos y reflexionar, no contestar al rápido, ¿verdad? Ah, sí, sí, yo sí, yo sí, yo sí, sino realmente ponerlo delante del Señor, y creo que le agregaría a estas preguntas: Señor, ¿cuál es tu voluntad, verdad? ¿Hacia dónde quieres? ¿Dónde me quieres? ¿Dónde soy yo útil con con lo que yo soy, ¿verdad? Con esta que soy yo, aquí estoy dispuesta, tengo tal vez miedo, y eso también es muy bueno, ¿verdad? Reconocer delante del Señor esos miedos, esas frustraciones, como estabas tú escribiendo acá en las preguntas, ¿verdad? O estos son mis barreras, o estos son mis peros, pero aún así quiero servirte, ¿verdad? Quiero ser útil, quiero hacer algo. Simplemente direccióname y guíame. Y creo que nos asombraremos cuando hacemos eso, de las cosas en las que Dios nos puede usar, ¿verdad? Por lo mismo, porque a veces tenemos un concepto, una idea de que Dios me va a usar allá, o pensamos que solo aquel que se para y hace una enseñanza o predica o cosas así. No, es en el diario vivir, en el diario vivir, que todos los días nos lancemos esa pregunta: Dios, hoy, ¿dónde me quieres usar? Hoy, ¿qué puedo ser útil, verdad? Para tu reino. Y solo quería agregar eso, Caro, porque yo sé que a lo mejor hay mujeres que nos estén oyendo que estén pasando por momentos de depresión, o momentos de tristeza, o momentos de lucha gigantes, que digan, no, esta situación es más grande, ¿cómo voy a dedicarme a tal vez pensar en servir a Dios si ni siquiera puedo servir mi hogar, o si ni siquiera puedo salir de esta? En medio de eso, el Señor tiene control. Amén, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, el servicio al Señor dignifica tanto, exactamente, no importando en la situación que usted esté, cuando usted pone realmente su vida a que el Señor la use, empieza usted a ver otras necesidades en otra gente, quite esa mirada de usted, que a veces nos enfocamos mucho en nosotros, en nuestros problemas, y no vemos que hay también otras necesidades en otras personas. Y el Señor nos devuelve mucho esa dignidad a través del servicio. Y por experiencia propia también lo digo, y yo creo que después vamos a tener que hacer un podcast de testimonios, pues, porque sí, de verdad que el Señor siempre es bueno, y qué bueno que lo dijiste, porque sí, sí, sí. No queremos que sientan que nadie de ustedes se merece servir. Claro que sí, el Señor eso es lo que quiere usarla a usted, y estamos también aquí para servirle, tanto Pris como yo. Le vuelvo a comentar, si usted quiere poner ahí comentarios en el YouTube, o también en mi página, en mi email, se los voy a compartir también, si quieren ahí escribirme, y podemos también interactuar un poco mejor afuera, ¿verdad? De la plataforma, pero sobre todo, pues, que usted sea realmente usada por el Señor. Y muchas gracias por compartir y retroalimentarnos así, pues muchas gracias. Así que si ya no hay más que decir, pues aquí terminamos este reto, y pues nos seguimos viendo para el siguiente episodio, enlazadas a Cristo y entre nosotras. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bye. Bye. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.